género y desigualdades en las instituciones de educación superior, entre cruzamientos en la trayectoria de las académicas consolidadas y jóvenes del siglo XXI, coordinado por la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera. Les voy a comentar brevemente la dinámica. Vamos a tener a tres ponentes para presentar este libro. En primer lugar, intervendrá la doctora Alma Rosa, posteriormente lo hará la doctora Gabriela y posteriormente lo hará el doctor Luis Antonio Velasco. Entonces, a cada uno de ustedes les hemos asignado 12 minutos y les avisaremos cuando falten 5. ¿Sí? Adelante. Oiga, muchísimas gracias por estar acá, compartiendo con nosotros algo que nos parece significativo, que es justamente la culminación de una investigación y con ello la presentación de un texto que significa trabajo, esfuerzo, placer y gusto, mucho gusto por lo que hacemos. En este texto, pues, es posible gracias a el financiamiento de un proyecto PAPIT. Ese proyecto PAPIT, o lo que se llama o se conoce como PAPIT, es el Programa de Apoyo a la Investigación, que hoy nos permite a muchos de los que estamos en la academia, justo eso, poder publicar y compartir con ustedes lo que hacemos. El texto que nosotros presentamos es significativo porque habla de nosotros como parte de la academia y todas las vicisitudes que se viven dentro, los significados justamente de ser académico. Y lo leemos y lo miramos a partir de una investigación que realizamos situada en dos grandes instituciones públicas de este país, la UAM y la UNAM. Y en esa perspectiva nosotros nos dimos a la tarea de poder distinguir las condiciones de trabajo, las desigualdades de género que están presentes justamente en las trayectorias académicas de dos sujetos fundamentales, académicas consolidadas y jóvenes académicas. Para lo cual hicimos un trabajo de corte cuantitativo o cualitativo que nos llevó a definir a dos instituciones, a dos espacios o a tres espacios de esas instituciones públicas, las multidisciplinarias, que fue la FES Zacatlán, la FES Zaragoza y la FES Cuautitlán, y para el caso de la UAM fue la UAM Azcapotzalco, Lerma y Xochimilco. La intención era hacer como un análisis comparativo a propósito de reconocer cuáles son justamente las diferencias que tenemos como instituciones. Las diferencias son grandes porque mientras la academia en la UAM tienen una contratación de entrada de tiempo completo, más del 80% de los profesores que laboran allí, en el caso de las FES, de las instituciones que tienen, digamos, un profesorado que vive no solamente la precariedad laboral, la incertidumbre laboral, que sostiene la universidad en términos del ejercicio de la práctica docente. Este profesorado, sin duda, es un profesorado que da cuenta de profundas desigualdades en términos salariales, en términos de poder dirigir un proyecto como este. Difícilmente, o más bien no están reconocidos institucionalmente como la figura que pueda hacerlo. No porque no tenga el talento, la brillantez, sino porque justamente su condición de incertidumbre laboral pues no le da esa situación de tener un puesto como profesor de carrera de tiempo completo que le permita justamente tener una trayectoria académica distinta a como sí lo tenemos solamente no más allá del 15% de las personas que trabajamos en la UNAM.
Y esto da cuenta no solo de desigualdades en términos de trayectoria, sino también de una profunda, al interior como comunidad, como culturas profesionales, nos da cuenta que del hecho de que la profesión académica, como un ejercicio que está presente en estas instituciones desde la década de los 80, se vive, se disfruta, se aprecia de manera totalmente diferente en la comunidad. Nosotros estamos insistiendo mucho en este texto en que los académicos no son una figura única que podemos mirar y leer como si todos fuésemos iguales. Me parece que hay profundas diferencias y esas diferencias se traducen no solamente en cómo viven y cómo aprecian a la universidad, mientras los de tiempo completo vivimos de y para la universidad, la gran mayoría de profesores pues más bien se la pasa en el multichambismo. Y eso lo van ustedes a encontrar en este texto, en las diversas capítulos que conforman el libro y que tienen como objeto justo eso, dar cuenta de las realidades presentes hoy en los significados que le confieren los académicos a su ejercicio. Intentamos en este texto también tener una mirada que lo haga diferente, fresco, y en esa perspectiva no solo se develan desigualdades, sino eh, tenemos una postura teórica y política y metodológica eh, puntual que allana la perspectiva desde el feminismo. Y en con esta visión no solo intentamos destacar las desigualdades, sino también los sesgos de género. Todas esas dificultades que se tienen cuando ya formamos parte de una planta docente o cuando formamos parte de órganos colegiados, donde a veces esos órganos colegiados todavía siguen cuestionando en algunas carreras si efectivamente vale la pena que haya equidad, haya paridad en la conformación de esos órganos colegiados. Nos interesa también destacar cómo en esa trayectoria de este trabajo de la academia se entrecruza con el hecho de las actividades que tienen que ver con la maternidad, la crianza, el cuidado de los otros. O sea, ser académica no significa que no tengamos que desarrollar ese tipo de actividades y se ha padecido o se padeció con mucha contundencia en la pandemia. Si ustedes recuerdan, muchas de las profesoras estaban dando la clase con el llanto de la criatura o con la demanda del abuelo que estaba pidiendo atención. De tal suerte entonces que este entrecruzamiento entre ser académica, pero al mismo tiempo seguir en las tareas de la reproducción, lleva a muchas mujeres en esta exigencia hoy de cumplir perfiles deseables, lleva a muchas mujeres hoy vivir el síndrome del trabajo cansado, pues el síndrome del burnout se llama, ¿no? Que es ese desgaste profesional en el que nos tiene metida o metidos y metidas a muchas esa dinámica de cumplir con lo que se está esperando en términos académicos y que en gran medida está, digamos, influenciado por un salario. Es decir, el SNI impone un ritmo de trabajo, de producción, de publicación, que a veces, primero, no depende de nosotros que nos publiquen, por más interesante, novedoso, si no formamos parte de una red, si no tenemos ya acordado el capítulo para la futura publicación. O sea, no basta con mi buena voluntad y mi buena producción, debe haber también redes de apoyo, redes, pertenecer a grupos de investigación que justamente nos posibiliten eso. Y en esa perspectiva, justo lo que trabajamos en este texto no es solamente documentar cuál ha sido el papel de las mujeres
en el trabajo de la academia, también de la ciencia, cómo todavía hoy encontramos avatares y vicisitudes en carreras donde no somos mayoría, como es el caso fundamentalmente de las tecnologías, las matemáticas, sino en aquellas donde estamos, tampoco somos tan, como decir, numéricamente significativas, porque todavía miramos que en ciencias sociales, por ejemplo, donde cada vez hay una presencia importante de mujeres, eso no significa que automáticamente su presencia esté en los niveles más altos ni de su condición laboral, ni de el SNI, ni de las políticas de estímulos. En el caso de las humanidades, efectivamente somos mayoría, pero insisto, eso tampoco significa que hayamos llegado al top, porque los procesos de la trayectoria hay que mirarlos a la luz de los itinerarios de vida. Y eso es justo de lo que trata este texto. Documenta a partir de la voz, de los testimonios, de los datos, cómo se vive la academia, cómo estas dos generaciones de jóvenes y consolidadas, las jóvenes fueron, digamos, pioneras en sus instituciones multidisciplinarias, FES Acatlán, FES Zaragoza, FES Cuautitlán, y hoy son mujeres que tienen una trayectoria de 30, 40 años, pero que picaron piedra, o sea, que no necesariamente el hecho de que hoy vivan una situación de consolidada no quiere decir que no haya tenido que picar. El tema es que hoy las jóvenes no solo están picando piedra, sino no tienen ninguna garantía de que les abran una plaza. Viven en la incertidumbre laboral, pero además viven en esta situación de desasosiego, sí, para el próximo semestre les van a dar clase, sí, para el próximo semestre van a tener posibilidad de formar parte de un equipo de investigación. Lo que estoy diciendo en breve, ¿ya se me acaba el tiempo? 2 minutos. Lo que estoy diciendo en breve es que hoy gracias, la profesión académica, que si bien es una actividad profesional que forma parte de un proyecto de vida, o sea, ser académica es un proyecto de vida, donde uno le apuesta a una institución, se viven profundas desigualdades, sesgos de género, se viven y se tarda muchísimo tiempo en lograr eso, la consolidación, ¿no? Uno puede estar monedeando la quincena 15, 20 años para que te abran la plaza y a ver si te la abran porque 15 más también están esperando que lo abran. Entonces, de pronto, ¿qué pasa en la academia? Se da una especie de enemistad, de envidia, de enojo, y ese que era mi colega de cubículo, pues deja de ser mi amigo o mi amiga. De eso trata el texto. Yo les invito a que lo lean, estoy segura que a partir de la lectura que tengan de ella van a mirar a sus profes de manera distinta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que es complicado hacerlo en tan poquitos minutos, pero comentarles que el libro consta de 2 partes y que, bueno, ahora pues vamos a escuchar sobre todo sobre los textos que conforman esta segunda parte del libro y comentarles que el libro está en 2 modalidades, tanto en físico, que lo pueden comprar aquí, y también lo pueden comprar en línea, que está en ebook, y bueno, pues ahí los esperamos también. Entonces, bueno, a continuación le vamos a dar la palabra. Y aquí traen el código, así que es muy sencillo poder adquirirlo y también no es nada caro, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a escuchar a la doctora Gabriela, que ya nos acompaña de una de las instituciones que formó parte también en este libro, que es de la UAM. Así que adelante, por favor. Gracias. Ahí estoy. Gracias, Leti. Gracias, Alma. Gracias, Luis. Antes que nada, felicitar a Alma. Bueno, las dos hemos compartido toda esta trayectoria desde que éramos estudiantes, entonces, pues a lo mejor somos testimonios vivientes, ¿no? Del trabajo que ha costado llegar a este punto. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un libro muy interesante
que incluye testimonios, que incluye una gran variedad de análisis cuantitativos, muy detallados, sobre todo en lo que respecta a la UNAM. Bueno, yo soy egresada de la UNAM, de Acatlán, soy Puma de corazón, pero mi segunda casa pues es la UAM Xochimilco. Entonces ahí es donde, sí, a diferencia del trabajo que le costó, por ejemplo, a Alma, a los 3 años que yo entré como temporal en la categoría más baja, así en media plaza, pues yo ya concursé por la media plaza de asociado, o sea, pero Alma estaba concursando por 8 horas, ¿no? Y después otras 8 horas, y en cambio yo al año de estar de medio tiempo pedí la extensión de mi jornada, y al otro año ya pedí el cambio de categoría, o sea, como que las condiciones en las que yo entré fueron muy distintas. Entonces, este libro es como un saco de arena, que le haces un hoyito y que se sale todo, ¿no? ¿Por qué se sale todo? Porque la cuestión es que si hablamos de las desigualdades, la inequidad que hay entre las mujeres y el desempeño de los hombres, por ahí se filtran muchos otros elementos que precisamente tienen que ver con las formas de contratación y con las condiciones de trabajo, que son muy, muy distintos. A mí una vez una profesora me dijo, tú no te preocupes, vas a ser doctora cuando tengas 40 años. Y a mí me dio mucho coraje, pero sí fui doctora a los 42 años, ¿no? Porque, pues porque en el Inter hay que estar con los niños, uno los disfruta y bueno, pues está bien, así es la vida, ¿no? Entonces lo que fundamentalmente uno aprende tras la lectura de este texto es que son distintas miradas y que no hay una lista que uno pueda ir cumpliendo una por una, sino que las cosas van pasando como la vida. Y este es una gran aportación del texto que nos dice incluso cómo se vive toda la vida académica en sitios distintos. O sea, es muy distinto la FES Cuautitlán a la FES Zaragoza o a la FES Acatlán. O sea, Acatlán teníamos siempre la maravilla de jardines y de patios y todo, ¿no? Y en Aragón, por ejemplo, era pura tierra, en Zaragoza pues estaba muy lejos, etcétera. Y en las unidades de la UAM también, o sea, siempre está la disputa de cuál es la más bonita. Yo digo que Xochimilco, pero bueno, los de Azcapotzalco van a decir que la de Azcapotzalco. Y tenemos un problema extra que me llevará a tocar el segundo punto. Yo creo que no hay una planificación, bueno, eso todos lo sabemos. Por ejemplo, en la UAM, de repente dijeron, vamos a hacer otra unidad, y crearon la unidad Coajimalpa, pero no teníamos suficientes profesores. Entonces, allí lo que pasó fue que todos los que ingresaron eran doctores y doctoras de 30 años, o sea, casi sin experiencia docente, sin experiencia de investigación, y que muy jóvenes empezaron a ocupar cargos. Bueno, eso es lo de menos, está bien, pero no había un local definido, o sea, fue una universidad trashumante, porque en ningún lado nos querían porque éramos una universidad pública con huelgas, revoltosos, etcétera. Entonces, el siguiente error, también desde mi punto de vista, aunque yo comprendo la necesidad de la universidad pública de dar atención a la población juvenil, es la del Lerma, que igual esa tiene la virtud de que tiene nuevas carreras y ahí ya se tuvo más cuidado y entonces ya no ingresan los que ingresan, quienes ingresen como profesores titulares, sino que ingresan igual que yo ingresé y entonces van haciendo carrera académica poco a poco. Y esa es una cuestión que es muy, muy importante. Entonces, en el texto de establecimientos universitarios formales y simbólicos que hicieron Mario Rubí y María de Jesús Solís, allí lo que se ve es un análisis, digamos, macro y a nivel teórico de cómo funcionan las universidades. Siempre está apoyándose en estudiosos muy importantes como fue Pablo Latapí y, bueno, otros teóricos estadounidenses que nos están señalando, digamos, un tipo ideal de cómo pueden funcionar las universidades. Pero eso no quiere decir que así funcione, o sea, es un tipo ideal todo el tiempo.
Y yo quiero retomar de aquí, y por qué estoy hablando de una falta de planeación, es porque como que nos ha, toda esta trayectoria, perdón, de 35 o 40 años, ha estado llena como de pegotes. Entonces nos dan el SNI y es como la zanahoria y el palo, ¿no? Y eso, en términos personales, a mí me hundió en una tremenda depresión, porque yo creía que tenía que estar validada por una institución, ¿no? Y que si no lo hacía, entonces era mala investigadora. Entonces, cuando yo decido salirme del SNI, fui la mujer más feliz del mundo porque empecé a producir exactamente lo que yo quería, como yo quería, y me volví muchísimo más productiva. Quiero señalar, hay gente que puede con esa presión. Habemos quienes no trabajamos así porque somos muy distraídos, muy dispersos y pues apasionada del trabajo académico. Entonces, se nos da el SNI, pero no se planifica que esa población de académicas y académicos va a envejecer y que vamos a necesitar como mujeres mucho apoyo, ¿no? Entonces, tampoco se abren guarderías, ¿no? No se da atención a adultos mayores y ahorita estamos muchas académicas en la posición de ser abuelas y cuidar a los padres, ¿no? Entonces, como dice la italiana esta, cuyo nombre apenas olvidé, ¿eh? No, bueno, ahorita me acuerdo. Pues somos una generación que está en medio y no se planificó, o sea, no se previó eso. Ahorita también el libro nos sirve para reflexionar que ustedes son una generación que por lo general no quiere tener hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Se están abriendo un montón, ya van 200 escuelas que abre el gobierno federal, con distintas opciones y todo, pero después, ¿qué vamos a hacer? O sea, posiblemente ustedes vayan y den clases ahí, la Rosario Castellanos ya es una institución a nivel nacional, hay posibilidades de irse a las instituciones en provincia, sí, pero después, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, yo creo que el libro es una invitación a pensar todos estos detalles de lo que va a pasar después. Nosotros tenemos en la UAM, tenemos las becas, en la UNAM tienen el PRIDE, ya no contratan por tiempo completo en la UAM, ya contratan únicamente por tiempo parcial, que es el equivalente a los profesores por asignatura. Gracias. Entonces, y por otro lado, a los estudiantes que quieren cursar algún posgrado, pues le dan la beca, pero cuando sale no tiene trabajo. Entonces, ese fue, o considero que es otro problema de planeación muy grave, y bueno, todo esto es lo que me hizo reflexionar el texto de Mario Rubí y de María de Jesús Solís. El siguiente texto es de Alba Esperanza, que se llama Género, Precariedad Laboral y el Burnout. El texto de esta compañera, no está por acá, bueno, es verdaderamente una joya. Ella hizo entrevistas a 4 académicas, 2 consolidadas y 2 que son temporales, digamos, ¿no? O de tiempo parcial, ajá, o por asignatura. Y bueno, las diferencias de lo que narran es impresionante, y además que están en el área de ciencias. Entonces, ellas en algún momento dicen, no, si yo nunca he sentido la diferencia, o sea, yo no tengo problema, y uno cuando lo va leyendo dice, pero si te tuviste que esperar hasta que tus hijos estuvieran en licenciatura para estudiar tú, ¿no? Y tuviste que pedirle a otra mujer, a tu hermana, que cuidara a tus hijos para que tú hicieras el estudio. Entonces, le agregamos a la precariedad laboral estas condiciones de inequidad, desigualdad, y lo vamos naturalizando las mujeres, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he de confesar que a veces estoy guisando y estoy con la computadora prendida, ¿no? Escuchando cómo me lee cosas, o sea, pues te vuelves o loca o multitask, ¿no? Lo cual es muy entretenido. Pero el burnout, eso es lo que más me impresiona, porque eso es a lo que nos llevó la pandemia. En la pandemia, uno no diferenciaba el horario de trabajo.
No había diferencia de horario laboral, los estudiantes que también estaban con mucha ansiedad, me queda medio minuto, lo que hacían los estudiantes era escribir el domingo a las 11 de la noche, necesito una asesoría, y uno decía, sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿No? Pues no se podía, o sea, no debía de ser así. Bueno, el último texto que voy a mencionar ya muy brevemente es el de Leti García Solano, aquí presenta, que se llama Mentoría Feminista, bueno, es sobre las mentorías feministas, ¿no? Entonces, lo que ella está señalando es cómo es importante el acompañamiento que nos hacemos también entre mujeres. Y yo no lo llevaría nada más entre mujeres, sino que hay equipos de trabajo. En el caso de mi área de investigación, es un equipo de trabajo grandotote, somos 12 integrantes y no nos reducimos a compartirnos el trabajo académico, sino que también es cómo estás, cómo te has sentido, le estoy pasando mal, estoy enferma de tal. Entonces, lo que está señalando Leti es algo muy humanista, muy bonito y muy importante, porque ese vínculo con un mentor o con una mentora en ese sentido, que se pone en tu lugar para comprender cuáles son las necesidades o carencias que tienes, pues te hace crecer, pues no sin contratiempos, pero digamos acompañada, ¿no? Con más confianza y bueno, pues hay un intercambio, dice Leti, se desdibuja la perspectiva autoritaria, hay una red de relaciones que son reticulares, ¿no? Que son de apoyo, se experimenta la sororidad, ¿no? No les vaya a pasar como que un día acusaron a un profesor porque había insultado a unas compañeras y el profesor dijo, no fue contra ella, fue contra esta otra. Ah, bueno, y se fueron, ¿no? Digo, no, eso no es. Yo defiendo nada más casi a mi gente, ¿no? Casi dijeron. Entonces, bueno, no, la sororidad es que entendamos que la gente la puede estar pasando muy mal y que entonces no podemos ser ni groseros, o sea, el otro también es un ser humano. Leti también habla de cómo la actividad académica puede ser una actividad de disfrute y créanme, sí lo es, ¿no? Sí lo es a pesar de todo. Entonces, como lo que yo les invito es a pensar cómo se construyen estos itinerarios académicos desde la situación personal, y yo creo que hay opciones de elegir, estoy en el SNI o no estoy en el SNI, ¿no? O sea, yo sé que va a ser más dinero, pero ¿cuál va a ser mi calidad de vida? ¿No? Entonces, bueno, compren el libro, no solo lo bajen, vale mucho la pena, es una edición preciosísima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Es un placer poder escucharle también sus reflexiones. Y bueno, para entrar en esta última parte de la presentación, vamos a tener ahora, ¿no?, la palabra del doctor Luis Antonio. Así que adelante, por favor. Muchísimas gracias, Leti. Es un honor estar aquí en esta mesa con mis colegas, tanto de la UAM como de la FES Zacatlán. Bueno, la UAM Xochimilco, la más bonita de las UAM, ¿no? Eso es indiscutible. En realidad, nos hemos dividido la exposición del libro, pero no porque no quisiera yo hablar de todos los otros, ¿no? Sino porque el tiempo apremia, ¿no? Entonces, también les quiero decir que mi lectura fue una lectura como de fuera, ¿no? O sea, aunque he estado muy de cerca con el trabajo de mis colegas, ¿no? Del seminario de la doctora Alma Rosa, de todo su gran equipo de trabajo, e inclusive los invitados y con los que convergen las famosas redes a las que pertenece y de las que se hablan en este texto. He estado presente en algunos de esos trabajos. Debo decirles que todo lo que esas cosas maravillosas que hacen como colegas desde la perspectiva de la sororidad, de este nuevo concepto, ¿no?, que se volvió muy necesario
después de la pandemia y después de muchos movimientos feministas y sociales, ¿no? En México últimamente, pues todos esos nuevos conceptos están perfectamente definidos en este libro. Y bueno, voy a leer muy rápidamente, así a las carreras, porque pensé algo que creo que sí vale la pena que lo diga, ¿no? Bueno, primero que nada, este texto, y también me sumo, se me va a olvidar al final, así que de una vez felicito a todas las autoras y autores, ¿no? A todos, y por supuesto a la coordinadora, ¿no? Este texto de veras marca un hito en la investigación doble, es más, me atrevo a decir triple, como lo acaba de señalar Gaby. ¿Por qué? Porque manejan cifras, las trabajan extraordinariamente, o sea, cifras y cifras y cifras, que tú dices, bueno, y vienen los análisis, ¿no? Para que las tablas y todo eso, que te ubican perfectamente con el análisis o la investigación cuantitativa, pero no dejan de lado el análisis cualitativo. Y eso no es todo, porque eso está referido al ámbito teórico, disciplinar, sino que además se evidencia la fuerza de este grupo de investigación en el ámbito personal. Es notorio que todas se conocen, es notorio que todas se apoyan y es notorio que de lo que están hablando en este libro es algo que ellas practican. Entonces, bueno, es uno de esos textos raros que vale la pena leer, tener y compartir. Ajá. Entonces me voy a pasar ya directamente. Hay una cosa que sí, bueno, esto está dentro de una característica específica de este texto, es que difícilmente encontraremos un estudio tan equilibrado y bien fundado entre lo cualitativo de sus investigaciones y lo cuantitativo de sus interpretaciones de las cifras que involucran desigualdades de múltiple índole: social, laboral, género, edad, salud, trabajadas objetivamente en cada sección y meticulosamente analizadas en esta obra. Bueno, aquí todavía estoy hablando de cosas muy generales, pero me voy a pasar a los textos que me interesan, ¿ok? Espero me disculpen, pero ya han hecho excelentes presentaciones así que ya voy directo al punto, ¿no? Bueno, otra contribución de este texto es que ofrece los argumentos más claros y perfectamente fundados para entender la idea de que los problemas de desigualdad y género que viven y han vivido las académicas de las instituciones de educación superior en el Valle de México pueden encontrar, empleando un concepto clave de uno de los capítulos de este texto, los fundamentos de una sororidad que no es fácil de percibirse desde los diferentes enclaves en los que las unidades de la UAM o las FES de la UNAM construyen gracias a sus peculiares datos estatutarios, laborales, familiares y sociales, con los que las integrantes de la Academia de estas CIES en el Valle de México hasta ahora habían creído que no tenían nada en común. Por ejemplo, una profesora que trabaja en la UAM Azcapotzalco y otra que labora en la FES Acatlán, por mencionar casos aparentemente lejanos. Este estudio prueba que la diferencia en las trayectorias de las académicas que elaboran y forman a gran parte del alumnado en el Valle de México comparten más de lo que se imaginan. Los imaginarios pueden conducir a equívocos y los equívocos a errores. Así, parece que con este material estamos a un paso de enfrentar información sólida, consistente, bien fundada, cotejada, en suma, científicamente tratada, con la cual la sociología de la educación encontrará una base sólida para reapropiarse de la nueva arquitectónica que requiere y merecen los estudios de la educación en México. En suma, me parece que con esta obra de género y desigualdades en las instituciones de educación superior, entre cruzamientos en la trayectoria de las académicas consolidadas y jóvenes del siglo XXI, estamos frente a un hito del análisis de la información cuantitativa y cualitativa del fenómeno de la desigualdad y el género en la educación en el Valle de México. Dentro de este panorama, me permitiré indicar una o dos características fundamentales de los capítulos 2, 5 y 6 de la segunda parte de este trabajo. Paso ya al capítulo 2, ¿ok?
Este se intitula Entre murmullos, voces y acciones, la presencia viva de las primeras abogadas en México en el periodo de 1897 a 1947, que va de la página 147 a 184 de nuestra querida autora Gabriela Contreras Pérez, profesora, investigadora, titular C, todo eso lo saqué del libro. Ahí está la reseña. UAM Xochimilco, la más hermosa de las UAM, exhibe heroicamente la trayectoria de las primeras abogadas. Fíjense bien de qué se trata este ensayo. Exhibe heroicamente la trayectoria de las primeras abogadas cuyos trabajos de tesis aún se pueden consultar en la Biblioteca Nacional en la UNAM. Mujeres cuyas edades oscilaban entre los 14 y 18 años en el año de 1917 al ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, institución en vías de consolidación en ese momento. O sea, piensen, eso nos lo hace ver perfectamente Gaby. O sea, 1917, ya está la Constitución, pero apenas la ciudadanía está entendiendo de qué va el nuevo país o la nueva nación. Por lo tanto, también la nueva educación. Entonces, hay una maravilla de veras de recursos, de análisis y de indicadores que nos hacen pensar que 1917 no está lejos de nosotros en 2020. ¿En qué estamos? 25. Gracias, Gaby. Bien, bueno, qué bueno que lo escribí, porque si no, no voy a acabar nunca. Al ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, institución en vías de consolidación, lo mismo que la nación que albergaba esta institución, así como la Escuela Normal para Señoritas o la Escuela de Altos Estudios, de donde provendría esta generación de abogadas mexicanas. Gracias. El gran problema que enfrentó esta primera generación de jóvenes abogadas en nuestra nación incipientemente moderna fue que, dado que no se les reconocía la calidad de ciudadanas, no se les permitía ejercer la abogacía. Gaby Contreras nos ofrece el camino de su magnífica investigación en los siguientes términos. La cito. Esta es una belleza, chequen esto. En la primera parte se presentan argumentos de abogadas relacionadas con su vocación y la imposibilidad de ejercer su profesión, quienes a pesar de no tener reconocimiento de ciudadanía, fueron abriendo espacios de acción en distintas áreas. En el segundo apartado se enuncian de manera breve las líneas de estudio que marcaron tendencia de análisis, expuestas para la prevención de problemas sociales, apoyados en las corrientes de pensamiento como la biotipología y la eugenesia, que pese a todo persisten. El tercer apartado aborda problemas coyunturales que reflejan posiciones políticas, compromiso social y perspectiva de análisis en relación con las condiciones laborales, el racismo, las garantías individuales y los derechos políticos de las mujeres. Un caso ejemplar tratado por Gabriela Contreras como toda una historiadora profunda y brillante científica social, es el de María Cristina Salmorán, cuya tesis fue Legislación Protectora de las Mujeres, que obtiene el grado de licenciada en Derecho en 1945, quien está preocupada desde hace casi un siglo por la disminución de horas laborales, aumento salarial, insistencia en que se dejara de igualar el salario de la mujer con el de los infantes, y que al hacer un análisis de la situación de la mujer en otros países como Alemania, Polonia, Brasil, El Salvador, entre otros, acusa aspectos ausentes de la legislación mexicana, tales como cuidados maternos, salarios, jornada laboral, regulación del manejo de sustancias tóxicas en el empleo de las manufacturas, etcétera, etcétera, etcétera. Este contexto, aunque es de 1945 esta tesis, no tienen, o sea, pareciera que estamos hablando del día de hoy. Este análisis, estos estudios que ustedes van a encontrar en este texto maravilloso, del que ya no voy a hablar, de los otros dos capítulos. Los otros dos capítulos, lo único que les digo es que tienen una narrativa maravillosa. Son los dos últimos capítulos. Los dos últimos capítulos se enfrentan y analizan, manejan magistralmente el trabajo de la etnografía, ¿sí? Hacen un trabajo
puntual, profundo, bellísimo, se meten en la vida de las involucradas, de las académicas jóvenes o de las académicas con mayor trayectoria en estos dos tipos de campuses que hay de los que estamos hablando, la UAM o las FES, ¿vale? Entonces, súper recomendable. Por favor, cómprenlo, adquiéranlo, léanlo y compártanlo, platíquenlo y sean activistas como sus autoras aquí presentes. Muchas felicidades por esta maravillosa obra. Gracias. Gracias.